Oleg se asomó a la ventana de su espacioso piso, situado en la 25ª planta de uno de los rascacielos más elitistas de la ciudad. Siempre le habían gustado estos momentos en los que podía detener el tiempo durante unos minutos y, contemplando la ciudad, dejar que sus pensamientos vagaran por espacios lejanos. Llevaba toda una vida de altibajos, éxitos y decepciones. Era uno de los hombres de negocios con más éxito del país, propietario de varias grandes empresas, pero en el último mes su vida había cambiado. Todo a causa de una enfermedad que le obligó a tomarse un descanso y centrarse en su salud. Más de una vez Oleg se despertó en mitad de la noche, sintiendo una pesadez en el pecho, sin entender qué le pasaba a su cuerpo. Los médicos le habían tranquilizado, pero eso no disminuyó su miedo. Rechazó la baja por enfermedad durante mucho tiempo, sin reconocerse débil, hasta que un día se encontró en el hospital con un diagnóstico que fue un verdadero golpe para él. Aún así, su deseo de volver a la actividad y recuperar su rutina era más fuerte que su miedo. Hoy debía recibir el alta y volver al trabajo. Le esperaban decisiones importantes en su empresa, que había construido desde cero, y no podía permitirse descansar más. El hospital era un lugar tranquilo y apacible, pero cada mañana era un nuevo reto para Oleg. Ese día, cuando estaba a punto de abandonar sus muros, de repente se sintió ansioso. Probablemente era el último momento en que podía pararse a pensar en cómo cambiaría su vida en las próximas horas. Sin embargo, la idea de que llegaría tarde a una reunión importante le mantenía alerta. En su cabeza ya estaban trazados todos los planes estratégicos, todas las decisiones que tenía que tomar. Los negocios no toleran las pausas, y sus equipos se quedarían sin él. Ana, la enfermera que le había atendido en sus últimos días, era una mujer con la que se había cruzado más de una vez en los pasillos del hospital. Era callada, casi invisible, pero siempre atenta. La mayor parte del tiempo se limitaba a asegurarse de que todo iba bien y no interfería en su vida. Pero hoy su rostro estaba inusualmente serio y su mirada, dirigida a Oleg, estaba llena de preocupación. «Oleg, no deberías salir hoy», dijo, con voz baja y un poco ansiosa. «Acabas de pasar por un calvario y tu cuerpo aún no se ha recuperado. Sé que necesitas volver a la acción, pero deberías esperar un poco». Oleg se volvió hacia ella sorprendido. Sabía que era una buena enfermera, pero sus palabras sonaban demasiado enérgicas para ser mera preocupación por su estado. Siempre había sido un hombre que nunca estaba de acuerdo con las opiniones de los demás, si iban en contra de sus propios objetivos. «Ana, agradezco tu preocupación, pero no puedo quedarme sentado en casa. Hay eventos importantes en mi empresa en este momento. Tengo que estar en el lugar. Tengo una reunión programada con la dirección y no puedo faltar. Es un momento crucial para nosotros y no permitiré que nadie me retrase». Ana guardó silencio unos segundos. Su mirada se volvió aún más atenta, como si tratara de analizar cada gesto, cada palabra de él. «Oleg, te comprendo», dijo al fin. «Pero no solo arriesgas tu salud. Estas decisiones pueden esperar. Te pido que recapacites antes de ir a la reunión». Oleg vaciló. Vio que sus palabras no eran solo una petición urgente. Había algo más en su voz. Tal vez sabía algo que los médicos no le habían dicho, pero él llevaba mucho tiempo acostumbrado a confiar solo en su juicio y en sus propias fuerzas. «Ana, entiendo tu preocupación, pero tengo que ir. No puedo permitirme no estar allí. Mi equipo me espera y confía en mí». Ana dio un paso adelante y sus ojos se encontraron con su mirada. No parecía tan tranquila como de costumbre. Una sombra de preocupación se deslizaba en sus ojos, y su voz era más suave, pero seguía siendo insistente. «Sabes que puede que no se trate solo de negocios. Estás arriesgando tu salud, Oleg. ¿Y si pierdes más? No quiero que te arrepientas. Es importante darse cuenta de estas cosas antes de que sea demasiado tarde». Oleg se quedó paralizado un instante. Aquellas palabras le parecieron extrañas y le alarmaron. Siempre había confiado en sus propias capacidades y rara vez escuchaba los consejos de los demás, pero había algo en sus ojos que le hizo sentir que su confianza empezaba a flaquear. Podía ver que estaba realmente preocupada por él y eso le hizo dudar. «No sé a qué te refieres, Ana», dijo, conteniendo su irritación, «pero no puedo permitirme pensar en mi salud cuando mi negocio está a punto de cambiar tanto. No puedo quedarme de brazos cruzados». Ana no respondió de inmediato. Dio un paso atrás y pareció decidir que ya había dicho todo lo que podía decir. Su mirada se suavizó un poco, pero en su rostro se dibujó una leve sonrisa. «Sé que decidirás por ti misma», dijo en voz baja. «Solo quiero que sepas que siempre puedes esperar un poco más.
A veces es importante ir más despacio para evitar grandes pérdidas. Oleg asintió y al sentir su insistencia, salió rápidamente del hospital. Pero aquellas últimas palabras de Ana no abandonaron sus pensamientos. No sabía lo que significaban, pero sentía que podían tener un impacto sobre él en las próximas horas. En ese momento, más que nunca, se preguntó, ¿y si realmente había subestimado su propia fuerza y las consecuencias de su decisión? Solo habían transcurrido 2 horas y los acontecimientos que se desarrollaban ante él eran completamente inesperados. El hecho de no haber escuchado a Ana había cambiado el curso de su vida y de sus negocios, y pronto se dio cuenta de que su advertencia no era solo una preocupación, sino una especie de señal que había ignorado. Oleg estaba sentado en su caro despacho, esperando una reunión con la dirección de la empresa. Todo estaba listo. Un plan de acción, informes preparados, una idea clara de lo que tendría que decir. Estaba más seguro de sí mismo y de su éxito que nunca. En los últimos años, la empresa había ampliado considerablemente su influencia, y él no solo era su fundador, sino también su líder indiscutible. Sin embargo, un malestar empezó a crecer en su interior, y no le había abandonado desde que había salido del hospital. Mirando pensativo su reloj, Oleg no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Siempre había sido un hombre de acción, y la dilación no estaba entre sus costumbres. Sin embargo, hoy, en este momento, cuando la reunión estaba cerca, la ansiedad crecía por momentos. Intentó mentalmente volver a su conversación con Ana, pero todas sus palabras se perdían en su deseo de ser el primero en todo. ¿Por qué no hacer las cosas como siempre? ¿Por qué no dejar todas estas preocupaciones para más tarde? Llamaron a la puerta y Oleg se levantó. Era su ayudante, Edward, que siempre estaba allí, dispuesto a ayudar. Mijaíl parecía tenso, lo que no era característico en él. Entró en el despacho y sin esperar invitación empezó a hablar. Oleg, tenemos un pequeño cambio de planes, incluido un nuevo socio con el que tendremos que reunirnos pronto. Oleg asintió, pero sus pensamientos no estaban ocupados con socios y tratos, sino con una extraña sensación que se hacía más y más evidente cada hora que pasaba. Se dio cuenta de que algo importante estaba ocurriendo, algo que probablemente afectaría a su futuro. ¿Quién es?, preguntó finalmente, levantando los ojos de los papeles. Mijaíl sacó su portátil y abrió varias pestañas en la pantalla. Se trata de una mujer llamada Rose. Ella, digamos que encuentra enfoques poco convencionales en los negocios. No puedo explicártelo todo, pero parece que quiere invertir en nuestro proyecto. Tenemos que estar preparados. Rose, repitió Oleg, sin ocultar su sorpresa. ¿Dónde la has encontrado? No he oído hablar de esa mujer. ¿Por qué está interesada en nuestro proyecto? Mijaíl hizo una pequeña pausa, eligiendo las palabras. No lo sé. Hace apuestas muy grandes en proyectos con los que aún no hemos trabajado, pero tiene recursos. Sinceramente, me sorprende que aún no haya hecho una oferta oficial. Y sí, ahora está al teléfono, esperando tu respuesta. Oleg se quedó pensativo un momento. A lo largo de su carrera había estado acostumbrado a resolver los problemas con rapidez, pero ahora le parecía que algo iba mal en esta propuesta. ¿Por qué esta mujer en particular, con su enfoque misterioso y su pasado desconocido? Sentía en el aire una pregunta que aún no podía formular, pero que arrastraba sus pensamientos en la dirección de la ansiedad. «Dejadla pasar», dijo, sin aparente entusiasmo. «Tenemos que ocuparnos de este asunto». Unos minutos después se abrió la puerta del despacho y entró una mujer. Rose era alta, con el pelo lacio y oscuro, bien peinado, y una mirada severa pero segura. Iba vestida con un traje oscuro, que acentuaba su estilo de negocios y al mismo tiempo la hacía destacar entre los demás. Su andar seguro y su mirada casi imperiosa denotaban que no estaba acostumbrada al rechazo. Oleg se levantó y la miró. Notó cómo sus ojos evaluaban rápidamente cada detalle de su despacho, como si no se limitara a mirar, sino que leyera la información. La mirada de Rose era fría, pero había poder en esa frialdad. Intuyó que no solo tenía los recursos, sino también la experiencia para marcar la diferencia en cualquier negocio. Oleg, comenzó, y su voz era firme pero firme. He oído hablar de tu empresa y de tus éxitos. Mi objetivo no es solo invertir en tus proyectos, sino asociarme contigo para llevar tu empresa al siguiente nivel. Podríamos trabajar juntos, pero para ello necesito asegurarme de que entiendes lo que quieres conseguir. Oleg sintió que su respiración se aceleraba un poco. No sabía qué había en sus palabras que le había herido, pero era evidente que ella estaba jugando a algún tipo de juego. Sabía perfectamente lo importante que era cada detalle en una negociación,
pero ahora se enfrentaba a una mujer que claramente tenía un don para leer a la gente. No hacía preguntas, no mostraba mucha emoción, pero su presencia se hacía cada vez más poderosa y penetrante. «Mis objetivos están claros, Rose», dijo Oleg, intentando no mostrar cómo sentía su influencia. «Estamos buscando alianzas estratégicas que puedan ayudarnos a ampliar nuestra influencia. Si tus ideas coinciden con nuestra visión, estamos dispuestos a cooperar». Rose dio un paso adelante, se sentó a la mesa y colocó los documentos delante de ella. No se movió con rapidez, pero había un cierto propósito en sus acciones que dejaba claro que no temía correr riesgos. «No me interesa un trato más, Oleg», dijo, y sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Quiero asegurarme de que nuestros intereses coinciden. Tienes ambición, pero eso no es todo. Necesito estar segura de que puedes mantener tu empresa a flote, incluso cuando las cosas se pongan inestables. Ambos sabemos que no puedes permitirte retrasarlo». Sus palabras parecieron agudizar su sensación de malestar. Oleg sintió que su fría confianza no era solo un desafío, sino un recordatorio de que en este negocio había que estar preparado para cualquier giro de los acontecimientos. Se dio cuenta de que su oferta podía ser lucrativa, pero esta vez debía proceder con extrema cautela. «No lo dudaremos, Rose», dijo, sonriendo discretamente. «Estoy dispuesto a discutir todos los términos y a garantizar que tus intereses estarán protegidos». Rose le devolvió la mirada y su expresión se suavizó un poco. Se levantó y le tendió la mano como para confirmar su encuentro y la cooperación que había comenzado. «Estupendo, Oleg. Manos a la obra». Oleg sintió que la tensión disminuía, pero al mismo tiempo la sensación de inquietud no le abandonaba. Sabía que este encuentro con Rose y su propuesta cambiarían no solo el rumbo de su empresa, sino también su vida personal. Con cada palabra que ella decía, sentía que todas sus certezas anteriores empezaban a tambalearse. Algo iba mal en esta propuesta, y él lo sabía. Cuando Rose se marchó, Oleg permaneció un rato sentado en su silla, incapaz de deshacerse de la extraña sensación que su aparición había dejado en su interior. No solo estaba preocupado, estaba conmocionado. Aquella mujer tenía sus propios planes, su propio juego, y él intuía que no era tan simple como parecía a primera vista. Su ecuanimidad y confianza eran asombrosas. El tiempo pasaba y él seguía intentando averiguar qué había detrás de su propuesta y cómo se relacionaría todo con su futuro. A la mañana siguiente, tras una noche bastante agitada, en la que Oleg volvió a sumirse en las preocupaciones de los negocios y los planes empresariales, sus pensamientos volvieron a Rose. Interiormente sabía que no podía dejar pasar su oferta, pero no estaba seguro de su decisión. El riesgo era grande, pero rechazarla era perder una oportunidad única en la vida. Rose, como muchos hombres de negocios de éxito, no era propensa a las palabras vacías. Sabía exactamente cómo apretarle las tuercas a la empresa y obligarla a ir en la dirección correcta. Oleg empezó a darse cuenta de que ahora se encontraba en la situación en la que tenía que estar preparado para cualquier giro de los acontecimientos. Y en aquel momento sus pensamientos no le daban tregua. Tenía que reunirse con Anna, la enfermera del hospital que aquel día le había dicho palabras tan extrañas. No podía olvidar su advertencia, sus tranquilas palabras de que estaba arriesgando no solo su salud, sino algo más que su condición física. Oleg había reflexionado todos estos días sobre lo que ella había querido decir, y por qué había insistido tanto en pedirle que pospusiera la reunión. Nunca había creído en el misticismo ni en lo sobrenatural, pero, de algún modo, sus palabras seguían resonando en su mente. Anna no era la típica enfermera que se limitaba a cumplir con su deber. Había algún tipo de poder en su mirada, oculto en su silenciosa presencia. Por fin se había decidido a conocerla. Oleg salió de su despacho, se dirigió al ascensor y descendió a la planta baja del hospital, donde una vez había sido tratado. El edificio, tan familiar y aterrador al mismo tiempo, parecía guardar los recuerdos de su debilidad. Casi no se dio cuenta al pasar por los mismos pasillos, donde se sentía más vulnerable e indefenso que nunca. Cuando entró en la sala, Anna estaba en su puesto. Llevaba la bata blanca de siempre, pero hoy su mirada era diferente, llena de expectación y recelo. Se fijó en él, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Oleg», dijo en voz baja cuando él se acercó a su mesa. «Esperaba que vinieras». Oleg se paró frente a ella, sin saber por dónde empezar. «Ana, no puedo olvidar lo que me dijiste el día que salí del hospital», empezó, y su voz era grave. «Dijiste que no solo arriesgaba mi salud, sino algo más. Quiero entender lo que quisiste decir. No puedo sacarme tus palabras de la cabeza». Ana vaciló como si estuviera sopesando qué decir. «Oleg», comenzó con voz suave, pero con cierta pesadez,
Te conocí cuando era joven y estabas lleno de ambición. Eras alguien que quería cambiar el mundo. No te diste cuenta de que gran parte de lo que estabas construyendo estaba rodeado de mentiras y manipulación, ¿verdad? ¿Cómo construiste todo sobre eso, sobre decisiones falsas y prioridades equivocadas? Siempre confiaste tanto en tus capacidades que no te diste cuenta de cómo la vida jugaba contigo. Oleg sintió lo difícil que le resultaba respirar. Siempre había creído que estaba construyendo su imperio sobre los principios correctos. Estaba seguro de que su éxito era el resultado de sus esfuerzos y de su pensamiento estratégico. Pero las palabras de Ana empezaban a suscitar en él dudas que no podía despejar. «Suenas demasiado críptico», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Quiero entender lo que quieres decir. ¿Se trata de mis asuntos o es algo personal?» Ana lo miró con un leve reproche, como si acabara de descubrir algo obvio pero no se hubiera dado cuenta. «Todo está relacionado, Oleg. Todo lo que has construido tiene un precio. No solo has perdido la salud, sino también a las personas que una vez estuvieron a tu lado. Siempre pensaste que podías controlarlo todo, pero no viste cómo la vida te forzaba por el camino equivocado. Tus errores en tus relaciones personales también influyeron en lo que estás viviendo ahora». Oleg se quedó en silencio, tratando de comprender exactamente lo que ella quería decirle. Sabía que ella tenía algo importante que no quería revelar de inmediato, y sentía que ese conocimiento podría cambiarlo todo. «No lo entiendo», dijo en voz baja. «Hablas de errores personales, de algunos errores ocultos en mi vida, pero ¿qué significa eso para mí ahora?» Ana suspiró y su mirada se suavizó. «Porque deberías saber, Oleg, que lo que le ocurrió a tu familia formaba parte de ese mismo juego. No sabías que tu madre, que una vez fue tu roca, te había ocultado cosas importantes. Has estado viviendo con una falsa percepción todo este tiempo. Nunca supiste que no estaba muerta como pensabas. Yo soy tu hija, Oleg». Esas palabras lo conmocionaron. No sabía qué decir. No sabía cómo tomarse lo que acababa de oír. Todo su pasado, todo lo que conocía, empezó a desmoronarse. «¿Qué? ¿Eres mi hija?» Su voz era apenas audible. Ana asintió, y sus ojos se llenaron de dolor. «Sí, Oleg. Hace mucho tiempo que quería decírtelo, pero tú mismo no estabas preparado para oír la verdad. Siempre has estado demasiado ocupado con tus propios asuntos, demasiado absorto en tu trabajo. Pero ahora que estás en una encrucijada, quiero que lo sepas, y quizá ahora te des cuenta de que no todo lo que has construido ha estado bien». Oleg se quedó como hipnotizado, incapaz de creer lo que acababa de oír. Sintió que su mundo daba un vuelco, que su pasado se convertía en algo completamente distinto. Oleg se quedó de pie, incapaz de creer lo que acababa de aprender. Sus pensamientos eran confusos y su corazón latía con tal fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. Miró fijamente a Ana, sus palabras resonando de la nada, dejándole totalmente confundido. Todo lo que había creído, todo lo que había pensado que era obvio, ahora parecía desmoronarse como arena entre sus dedos. ¿Eres mi hija?», volvió a preguntar Oleg, aunque se daba cuenta de que eso no cambiaría lo que acababa de oír. Ana asintió, con los ojos llenos de tristeza y dolor. Dio un paso hacia adelante como si quisiera aligerar el momento, pero Oleg retrocedió, sin saber cómo tomarse aquellas palabras. Sintió que su mundo empezaba a desmoronarse y que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No lo sabías, ¿verdad?», continuó ella, con voz suave pero firme. «Todo lo que sabías de tu madre era mentira. Creías que estaba muerta, pero en realidad se había escondido para escapar de las consecuencias. Y ahora estoy aquí para explicarte por qué lo hizo». Oleg sintió que se le estrujaba el corazón. No podía entender por qué su madre le había ocultado la verdad, por qué todo estaba tan cuidadosamente escondido. Estaba dispuesto a lanzarse a la investigación, a encontrar respuestas, pero necesitaba tiempo para darse cuenta del shock. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué no me lo había dicho antes? Su voz sonaba confusa y cansada. Ana suspiró, pero no se echó atrás. Sabía que sus palabras lo cambiarían todo, pero estaba dispuesta a decir la verdad, a pesar de las consecuencias. No quería que estuvieran en la misma situación que ella. Ella estaba involucrada con la gente que manejaba tus asuntos, tu fortuna, y esa gente estaba lejos de ser lo que aparentaban ser. Cuando eras niño, tu madre intentó protegerte de todo esto, pero cada año, a cada paso, la situación se complicaba más. Su engaño era su forma de protegerte de un mundo gobernado por el dinero y la manipulación. Oleg sintió que todo en su interior se contraía. Estas palabras, aunque comprensibles, sonaban demasiado duras.
No podía percibir de inmediato que todo lo que había construido podía no ser solo el resultado de su trabajo, sino parte de un juego mucho más complejo y peligroso. ¿Estás diciendo que me ocultaba la verdad? ¿Quién soy realmente? Sus ojos buscaron su mirada con ansiedad. Ana no respondió inmediatamente. Se acercó más a él, de modo que sus ojos se encontraron al mismo nivel. Sí, Oleg. Ocultó la verdad sobre ti porque no quería que formaras parte del mundo que la destruyó. Creías que tus éxitos eran solo logros tuyos, pero en realidad formaban parte de un juego más complejo. Tu madre no quería que formaras parte de él. Oleg respiró hondo, dándose cuenta de que todo lo que creía cierto estaba ahora en entredicho. Toda su vida, sus éxitos, sus negocios, todo parecía formar parte de un sistema mucho más complejo y secreto. No puedo creer que todo estuviera a mi alrededor, dijo, con la voz llena de dolor y desconcierto. Pensaba que había construido mi vida sobre los principios correctos, que todo lo que había conseguido era fruto de mi esfuerzo. Ana lo miró con compasión. Tenías razón cuando decías que todo lo que habías conseguido era fruto de tu esfuerzo, pero no viste cómo funcionaba el mundo que te rodeaba. No viste cómo la gente manipula a los que encuentran el éxito. Estabas atrapado en una trampa que te tendieron. Te utilizaron, Oleg. Y estabas demasiado ocupado teniendo éxito para verlo. Oleg dio un paso atrás, sin saber cómo continuar la conversación. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y podía sentir cómo su confianza en sí mismo se esfumaba como arena entre los dedos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, se preguntó, sin ocultar su confusión. ¿Cómo puedo creer en la gente? ¿Cómo confío en la gente con la que he trabajado todos estos años? Ana lo miró con dureza. Tienes que darte cuenta de que no todas las personas quieren manipularte, pero hay quien lo acumula todo y lo utiliza todo. Solo puedes cambiar todo lo que te pasa si empiezas a luchar por la verdad, no por tu éxito. Tienes que ser sincero contigo mismo y con los que te rodean. Oleg sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. No se trataba solo de una revelación sobre su vida, era una revelación real que podía cambiar no solo su vida personal, sino toda su carrera. Se dio cuenta de que quizás sus éxitos no eran tan puros como pensaba, y que ahora tenía que tomar una decisión. ¿Estás diciendo que tengo que luchar por la verdad? ¿Cómo puedo hacerlo si no sé en quién confiar? Su voz se hizo un poco más baja. Ana se acercó a él y le dijo en voz baja: «Estaré contigo, Oleg. Resolveremos juntos todos estos misterios. Te ayudaré a ver la verdad, pero solo si estás dispuesto a aceptarla. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que has conocido para empezar de cero». Oleg sintió que el pecho se le llenaba de una sensación nueva, una sensación que hacía tiempo que había perdido. Sentía que ahora su vida, sus decisiones, dependían únicamente de él. Estaba dispuesto a seguir adelante, a pesar de todo lo que había pasado. «De acuerdo», dijo por fin con determinación en la voz. «Estoy preparado. Dime lo que tengo que hacer». Ana lo miró y sus ojos se llenaron de esperanza. «Empezaremos por derribar el viejo sistema y construir uno nuevo. ¿Estás preparado, Oleg? Porque no va a ser fácil». Asintió, comprendiendo que no iba a retroceder. Estaba preparado para nuevos retos, para luchar por la verdad y por su propia libertad. Después de que Oleg tomara la decisión de actuar, su vida empezó a cambiar rápidamente. Fue el momento en que se dio cuenta de que no podía seguir viviendo según los viejos hábitos e ignorando las amenazas ocultas que le aguardaban a cada paso. Decidió que había llegado el momento de dejar de ser alguien que se limitaba a responder a las llamadas del destino. Se convirtió en alguien que creaba sus propias reglas. Pero para ello tuvo que reunir fuerzas para enfrentarse a una realidad en la que nada era como él estaba acostumbrado a verlo. Oleg y Ana empezaron a trabajar en un plan. Reunieron pruebas, buscaron documentos ocultos, analizaron todos los esquemas que sustentaban las operaciones comerciales. Cada día avanzaban un paso más, pero cada día surgían nuevos problemas y obstáculos. No se trataba solo de una investigación, sino de una auténtica batalla por la verdad, por la justicia, por volver a la pureza de sus objetivos. Estaba dispuesto a trascender sus antiguos vínculos, las personas con las que había compartido momentos de éxito en su vida. Y aunque le resultaba difícil darse cuenta de que muchos de ellos habían desempeñado un papel en su caída, comprendió que no se puede ganar esta lucha a menos que se esté dispuesto a dejarlo todo atrás. Ana resultó ser algo más que la hija de su antiguo amante. Era inteligente, decidida, y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Su apoyo fue inestimable para Oleg. Sabía que en este mundo, donde todo se basa en la manipulación y la mentira,
Hay que estar preparado para lo peor. Pero su capacidad para ver la verdad, a pesar de las difíciles circunstancias, fue lo que inspiró a Oleg. Se dio cuenta de que su vida podía empezar a tomar un nuevo rumbo si actuaba con decisión y no se apartaba de su objetivo. Una noche, cuando por fin encontraron información que podía afectar al resultado de su lucha, Oleg decidió reunirse con Rose, que seguía siendo una figura importante en su caso. Sabía que su implicación en el proyecto podía ser crucial, pero también intuía que su juego era más complicado de lo que había imaginado. Su intuición le decía que sabía más de lo que decía, y tal vez podría ser la aliada adecuada para estar de su lado en el momento oportuno, o, por el contrario, una adversaria peligrosa en la que no podía confiar. Por la noche, en el restaurante donde habían quedado, Oleg sintió que la tensión entre él y Rose crecía por momentos. Ella estaba aquí, en aquel lugar tan caro, con su mirada tranquila y segura de sí misma, que él ya empezaba a interpretar como una señal de una amenaza oculta. Oleg, sonrió Rose cuando él se sentó a la mesa. Me alegro de que hayas venido. Oleg la miró con ligera incredulidad. Rose, quiero que hables con franqueza, empezó, decidiendo no andarse con rodeos. Sé que tu oferta es algo más que una inversión, y necesito entender exactamente qué es lo que quieres. Rose inclinó ligeramente la cabeza y su sonrisa se volvió aún más enigmática. Siempre has sido muy decidido, Oleg, dijo con un deje de admiración. Pero ya te he dicho que mi objetivo no es solo ganar dinero con este proyecto. Mi interés es ver cómo te enfrentarás a los obstáculos que te he preparado. No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? Oleg sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que sus palabras no eran amenazas vacías. Rose estaba jugando de verdad. Le estaba poniendo a prueba, comprobando hasta qué punto estaba dispuesto a llegar hasta el final. No he venido aquí para que me pongan a prueba, dijo, conteniendo su irritación. He venido para saber de qué lado estás. No querrás arruinarme el negocio, ¿verdad? Rose lo miró con interés. Sus ojos empezaron a centellear, como si hubiera encontrado algo nuevo en sus palabras que le interesara explorar. Tienes razón, Oleg, dijo tras una breve pausa. No quiero arruinar tu negocio. Quiero que veas lo difícil que será luchar contra los que realmente están detrás de este mundo. Lo único que hago es poner a prueba tu capacidad para sobrevivir en un entorno en el que la confianza es lo más valioso que puedes tener. Sus palabras le hicieron dudar. Siempre había pensado que solo era una ambiciosa mujer de negocios, pero ahora empezaba a darse cuenta de que sus objetivos eran mucho más profundos que eso. Y si quería ganar, tenía que entender lo que ella realmente quería decirle. Estoy preparado, dijo Oleg sin apartar la mirada de ella. Pero necesito que me cuentes más. ¿Qué está pasando exactamente entre bastidores? Rose suspiró y pareció dar un paso adelante, como si por fin se hubiera decidido a revelar lo que había estado manteniendo en secreto. Debes darte cuenta, Oleg, de que no todo en tu negocio está bajo tu control. Tus socios, tus viejos amigos, aquellos con los que construiste este imperio, tienen sus propias agendas. No están interesados en tu éxito, están interesados en el suyo. Y si no tienes cuidado, destruirán todo lo que has construido. Oleg sintió que sus ojos se entrecerraban. Siempre había sabido que a su alrededor había gente dispuesta a manipular, pero ahora empezaba a darse cuenta de que sus enemigos estaban mucho más cerca de lo que había pensado. No se trataba solo de una lucha por el negocio, sino por su propio futuro. Sé quiénes son, dijo, sintiendo que su determinación se fortalecía, y haré lo que sea para recuperar el control. Rose sonrió. Ahora creo que estás preparado para luchar, Oleg, pero recuerda que no será fácil. Oleg asintió. Sabía que les esperaba un camino largo y peligroso, pero ahora estaba preparado, listo para cualquier giro de los acontecimientos.